Más que amor lo que siento por ti es el mal del animal, no la terquedad del jabalí ni la furia del chacal. Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan esta noche. Bueno, tenemos la dicha de transmitir desde las bellas tierras mexicanas y ya están cerca las fechas decembrinas. Ya los fríos se sienten, o al menos en esta bella ciudad de Puebla. Hoy en Alevosía Educativa comentaremos un tema que está siendo innovador en el ámbito educativo. Y vaya que ha impactado en la educación, y hablamos, para ya entrar en tema, sobre las modalidades a distancia. Ha sido un golpe muy fuerte esta modalidad. Recuerdo una vez cuando le mencionaba a un profesor jubilado esta idea de tomar una clase lejos del aula, y el profesor, recuerdo, que le sorprendía demasiado en dar una clase sin estar presente. De hecho, lo consideraba simplemente una locura, o incluso sentía degradante la idea. Bueno, pero, ¿qué son las modalidades a distancia? Para eso, el maestro Carlos de la Torre, egresado de la Universidad Autónoma de Barcelona, que nos ayudará a comprender este concepto. Vale, pues muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa, y has mencionado algo muy característico de los entornos virtuales de aprendizaje. Han sido innovadores. Es una nueva forma de trabajar, es una forma moderna de trabajar. Estas metodologías se trabajan mediante vía web, mediante plataformas, y tiene un reto bastante fuerte para nuestros educadores, porque imagínate trabajar en una modalidad a distancia donde no estás en el aula, donde tienes que trabajar mediante técnicas y estrategias que requieren de que no estés presente, de que requieren de que tú trabajes a distancia, de que tú trabajes lejos de tus estudiantes. Entonces han sido muy innovadores, han ido trabajando poco a poco, y pues venimos a platicar esta noche con los radioescuchas de lo que tratan un poquito las modalidades educativas. Vaya que representa un reto la elaboración de técnicas y estrategias para el docente. Pues como he mencionado hace un momento, imagina dar una clase donde no estás físicamente para poder auxiliar o apoyar a tus estudiantes. Entonces necesitas técnicas innovadoras, necesitas técnicas que faciliten el aprendizaje y que sean comprensibles para ellos, porque pues imagínate que surge una duda y ¿cómo podrías aclararla en ese momento? No estás presente. Pues creo que debe ser una forma de trabajar muy flexible. Nunca sabes con el tipo de estudiantes con el que vas a trabajar, las habilidades que vayan a poseer, y por supuesto, tú como docente debes pensar en todo para que puedas lograr un aprendizaje adecuado. Claro, mira, bastante interesante lo que ha pasado, porque a pesar de ser una modalidad con ciertas dificultades, con ciertas complicaciones para el docente y para el estudiante, pues ha ganado popularidad, ha ganado fuerza, se ha implementado más en los niveles superior y media superior, y pues poco a poco va ganando fuerza. Recuerdo, si no me falla mi memoria, en México la escuela a distancia empieza más o menos por el 68 con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Es básicamente lo mismo. Tienes a los estudiantes en un aula a través de una televisión, es la telesecundaria, la famosa telesecundaria, a través de una televisión. Tú recibes las clases y el docente se encuentra pues a kilómetros o metros de ahí, no está presente en el aula. Entonces, pues vaya, es como el inicio de la educación a distancia en México, y era básicamente lo mismo. Ahora la diferencia es que pues trabajas a través de un ordenador, trabajas a través de un portal, una web, pero ahora pues tienes más facilidades, ¿no? Es el boom de la tecnología, que tienes pues videos, tienes wikis, tienes muchas cosas que vamos a platicar más adelante. Pues actualmente ya es muy común que tomen el bachillerato a distancia, o incluso alguna licenciatura o maestría, incluso que sean validadas por alguna institución en el extranjero. Pero creo que debemos abordar lo más importante de esta temática. ¿Cómo se crea una clase o una actividad a distancia? Pues mira, has mencionado cosas muy ciertas. Ha crecido en tanto que, por ejemplo, la universidad de la que vengo, de la Autónoma de Barcelona, ofrece cursos a distancia, ofrece capacitaciones a distancia certificadas. Están validadas, incluso aquí en México tú puedes tomarla y no hay problema alguno. Pero más allá de la metodología, creo que es necesario tener un docente capacitado, es necesario tener un docente que tenga cierto perfil, que tenga como características, actitudes, para poder llevarlo a cabo. La metodología la podéis tener completa, la podéis tener a la perfección, pero si no tienes a alguien que lo aplique, si no tienes a alguien que haga pues esos trabajos continuos, pues no va a servir de nada.
Bueno, nos has mencionado que el docente debe adquirir un perfil específico. ¿Podrías darme algunas características? Claro, pues mira, en primera es complicado porque muchos creen que existe el perfil del docente educativo a modalidades a distancia y el perfil del docente de modalidades tradicionales. Y no, prácticamente es lo mismo. El docente a distancia debe poseer las mismas cualidades que un docente normal. Debe poseer la vocación, la ética, los conocimientos. Pero, ¿cuál es lo que diferencia a estos docentes? Pues el manejo de tecnologías. Debe ser un docente actualizado, debe ser un docente que sepa hacer las cosas, que sepa trabajar, que sepa, pues, estar al día. Tienes que hacerlo, porque imagínate de los docentes de hace 20, 30 años y tú les presentas una computadora, tú les presentas una plataforma y no saben abrirla simplemente, o se les traba. Entonces, pues si se traba con el docente, imagínate lo que va a pasar con los alumnos. Entonces, pues tienes que tener esto, tienes que tener la vocación, tienes que tener los conocimientos, tienes que tener las habilidades, pero tienes que estar actualizado en las tecnologías. Es en lo que se va a basar, es en lo que va a estar la médula del asunto. Suena lógico que el docente deba poseer un perfil específico, al fin y al cabo es eso. El hecho de trabajar a distancia no degrada o disminuye la labor del docente, simplemente es otra manera de trabajar la educación. Claro, no la degrada, sigue siendo pues lo mismo a través de metodologías distintas, a través de herramientas pues, digitales, sobre todo en estas actualidades. Hace tiempo se utilizaba mucho el correo, era más o menos lo que hacía, tú pedías tu curso en correo, te llegaba y trabajabas en ello. Pero pues algo muy importante que debes de tener es las planeaciones también. Lo que tú hagas es innovador, tienes que innovar, tienes que inventar las cosas, porque pues no puedes trabajar como lo hacías en la cátedra de llegar, sentarte 30 minutos y leerles el libro y llegar al día siguiente y decirles pues que tengan examen, ¿no? Tú les puedes dar la lectura, pueden leerlo en su casa o en su trabajo, donde estén trabajando, pero pues ¿qué pasa si surge una duda, no? ¿Qué pasa si surge algo? Entonces tú tienes que tener técnicas, tienes que innovar en estas estrategias para que comprendan al 100 y ellos se vuelvan autodidactas, que dentro de esa misma actividad sigan las cosas. Entonces, dentro de todo esto, la planeación es fundamental. La planeación tiene que estar completamente pues detallada, estipulada, tiene que estar escrito correctamente lo que tiene que hacer, detallado lo que tiene que hacer, para que en el momento en que surja una duda, pues simplemente recurra a esa planeación, recurra a esos escritos y pues no haya duda alguna, simplemente como de, pues, ¿qué tengo que hacer? Pasa a la planeación, lo lee y se puede comprender. Porque si surge pues la duda, si existe esta mala planeación, este mal detalle de las actividades, pues se presta a que el alumno no sepa qué hacer. Y entonces eso va a atrasar pues el bloque que tiene que continuar, la actividad que tiene que realizar y por lo tanto el aprendizaje se puede truncar. Ahora que mencionas la planeación, creo que también debe existir, tener flexibilidad más que nada. Imagina que algo falla dentro de tu planeación. El hecho de que estés lejos puede generar muchas cosas que estén fuera de tu control y necesitas esa flexibilidad para poder adecuarte a las situaciones que se están presentando. Sí, la flexibilidad es impresionante y necesaria en esta modalidad. Si simplemente en la clase llega algún pequeño, algún chaval y te dice, oye, no me sé esto y tú tampoco te lo sabes, como la clásica pregunta de ¿por qué el cielo es azul? Y los padres se quedan como de, pues porque así lo han pintado, ¿no? Y no saben qué decir. Entonces imagínate a modalidad esa distancia lo que puede surgir, lo que puede pasar. Si tú no tienes esta flexibilidad, como bien mencionas, si tú no tienes esta tolerancia al cambio, esta tolerancia a que algo puede pasar, pues simplemente se te va a truncar todo. Si tú tienes que del 1 siga el 2 y que del 2 siga el 3, en el momento en el que el 2 no se cumpla, no vas a saber qué hacer. Entonces tienes que tener pues esas actividades o tienes que tener esa flexibilidad bien mencionas para que si el 2 no se presta, si el 2 no se da, puedas continuar fácilmente en el paso número 3 y pasar al 4. Y si no se da el 5, pues bueno, ahora sí que lo fundamental es que tengas el conocimiento, que tengas la retroalimentación y que tengas como la introducción de lo que vayas a dar. Porque pues, lo demás puede variar, pero sí es muy importante que tengas esta flexibilidad, que trabajes con ella y sobre todo que tú la entiendas, porque hay muchos docentes que dicen, no, mi planeación dice que debe ser ABC y entonces si no es ABC no funciona. Y te das cuenta que no, que puedes brincarte A, B y después aprenderte la C y te puedes meter completamente en la A y puedes hacer una variabilidad completa de cosas y pues se requiere exactamente estas habilidades en el docente que pueda prevenir o en el momento actuar.
Sin duda es un tema bastante interesante y nos falta muchísimo por abordar. Pero es tiempo de la primera pausa del programa. Vale. En un momento regresamos. Pues vale. Y estamos de regreso a nuestro programa de alevosía educativa. Ya llegó el momento de nuestra primera llamada. Hola, buenas tardes. He escuchado su programa y se me hace muy interesante. Yo he sido docente por más de 10 años y apenas he conocido esta modalidad. Me gustaría saber, bueno, si hay algún lugar donde puedan capacitarnos o convertirnos en docentes a distancia. Sí, buenas tardes, le hemos escuchado. Pues mire, en cuestión a su pregunta, la respuesta, yo le sugiero que tome un curso en línea, valga ahora sí que un poquito la ironía, no porque no existan espacios físicos, pero pues como docente necesita probar, necesita conocer lo que es trabajar a distancia, necesita ver las dificultades con lo que puede toparse y entonces es muy enriquecedor. Usted estaría capacitándose para ser educador a distancia y al mismo tiempo estaría viviendo la educación a distancia. Porque pues la teoría puede ser hermosa, pero si no lo llevas a la práctica te vas a topar con pared. Puedes toparte con algo, puede surgir algo que no vas a vivir más allá de los libros y si tú lo tomas a distancia pues vas a poder encontrarlo fácilmente. Pues bueno, yo sugiero eso, igual promociono, la Autónoma de Barcelona tiene varios cursos a distancia, simplemente con que tengas pues una ID, una identificación, un correo, puedes darte de alta, ingresas, haces tu pago respectivo, bueno, porque pues la universidad, o sea, a pesar de ser autónoma, pues tiene esa cuestión del cobro, ¿no? Y pues bueno, ingresas y podéis trabajar y podéis empezar tranquilamente tu curso y pues simplemente seguir las instrucciones que te dice pues el educador. Bueno, muchas gracias por llamar a alevosía educativa. Tenemos una llamada en la línea, vamos a conectarla. Sí, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Claro, le oímos fuerte y claro. Díganos cuál es su pregunta. Me gusta su programa y me gustaría saber cuáles son las herramientas que utilizan para la educación a distancia. Ojalá y las puedan mencionar. Sí, le hemos oído. Entonces, pues mire, algunas herramientas que se utilizan para trabajar pues son, por ejemplo, Prezi, PowerPoint, en cuestión de las más básicas para hacer pues la presentación de los contenidos. Las lecturas, casi siempre las lecturas son lo que más utilizan, es lo que más tiendes a brindarle a los estudiantes. Se utilizan tutoriales, videos, YouTube, videos creados, son cosas que trabajas, son cosas que tú creas y se los pasas a tus estudiantes. Existen también, por ejemplo, las infografías, existen las líneas del tiempo en cuestiones digitalizadas, en que te metas tú una página, crees la línea del tiempo, la hagas en manera digital y la hagas, ¿no? No como antes de que vas a la escuela y sacas tu cartulina, ¿no? Y la pones. Algunas otras actividades también que puedes realizar, pues no sé, se me ocurre también, sobre todo más que las técnicas, estrategias y cosas así, como las taxonomías. Las taxonomías son muy importantes, es lo que va a guiar a tus estrategias para que puedas hacer las cosas. También algunas metodologías para volver más significativos los conceptos, por ejemplo, los 6 sombreros para pensar de Edward de Bono es algo que se utiliza para poder trabajar una idea concreta, volverla un poquito más comprensible. Luego la cartografía conceptual de Tobón, es la cartografía conceptual, es lo que también nos ayuda a concretizar un poquito el concepto, apoyadas de todas estas herramientas que he mencionado, ¿no? Líneas de tiempo, Prezi, PowerPoint, videos tutoriales, bueno, todo lo que he mencionado hace un momento. Y pues ya creo que es todo respondiendo la pregunta. Bueno, gracias por llamar a Alevosía Educativa. Carlos, lamento decirte que se nos está acabando el tiempo. Vale. Dime, ¿algo con lo que te gustaría cerrar? Claro, pues en primero me gustaría hablarles a todos los docentes que nos escuchan esta noche que pues no tenéis miedo a la modalidad a distancia. Siempre creen que se va a acabar el mundo por no manejar esto. Entonces, vosotros no os preocupéis, es algo muy sencillo, capacítense y van a ver que incluso es más sencillo para ustedes. Y pues nada, para todos los radioescuchas, anímense, es una modalidad muy interesante, te puede abrir bastante las puertas y si pueden hacerlo, por ejemplo, en algún otro país, alguna modalidad, pues estaría bastante padre. Bueno, Carlos, agradecemos tu presencia esta noche y también agradecemos a nuestros radioescuchas. Los esperamos en la siguiente emisión de Alevosía Educativa. Más que amor lo que siento por ti es el mal del animal, no la terquedad del jabalí ni la furia del chacal.